Buenos días, tardes, noches, saludos de Alejandro Melgares y bienvenidos amigos y amigas a nuestra charla número 114 de Teatramos, donde hablamos de artes escénicas. Un placer contar hoy, 20 de enero, con el director de escena Jesús Cracio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Nos hallamos en Triana Malasaña, que acoge esta tertulia, gracias, los dos vecinos del barrio. Sí. Y la primera pregunta que siempre hacemos al inicio, ¿cómo te sientes ahora, Jesús? Me siento reconvirtiéndome. Me siento que en abril cumplo 80 tacos. Casi nada. Casi nada. Y sigo trabajando, he estrenado hace poco, el Tenorio. Y sigo con ganas. La vitalidad sigue siendo la misma. La energía sigue siendo casi igual. Pero el body me cuesta más trabajar. Si estuviésemos en la antigua Grecia, no pararíamos de trabajar. Hoy día nos han metido un poco en la nevera. Por ejemplo, Alfredo Sanzón no estrena ningún espectáculo con un director mayor de 60. Es así, nos han metido un poco en la nevera a los mayores, a los provectos. ¿Cosas en la cabeza de seguir trabajando tienes, Jesús? Sí, tengo. ¿Y ganas? Tengo dos cosas en camino. Una ya estrenada, que es El sueño de un poeta, de Miguel Hernández, que hicimos en el Mirador durante 9 días con lleno absoluto. Y ahora se acerca el 27, la generación del 27. Y Miguel está a la cabeza. Habrá exposiciones, reuniones, charlas, todo, ¿no? Y tenemos un espectáculo que no es un recital, es poesía en movimiento. ¿Cómo es eso de poesía en movimiento? Me lo he sacado yo de las narices. Composiciones. Con una performance poética. Mejor, ya lo cambio. Performance poética en vez de poesía en movimiento. Es que yo soy del dúo dinámico. El dúo dinámico tenía una canción que se llamaba Poesía en movimiento. Performance poética. Se mueven, no están quietas recitando con el micrófono en la mano y no. Es un espectáculo teatral. Y hablabas de un segundo proyecto. Tengo un segundo proyecto que es una obra de un autor que a mí me da mucha pena, porque no se estrenó casi nada de él, fallecido ya, que se llama la obra Sol Ulcerado, Alfonso Vallejo, que en los años 80 hacía un teatro diferente a lo que escribían los autores españoles, ¿no? Que estaban todavía con la lacra puesta del franquismo, y él escribía con una libertad absoluta y total. Y quiero hacer una función que se llama Sol Ulcerado. Que ya hiciste en su momento, no sé... Sí, la hice en el 94. Funcionó muy bien, una función muy sencilla de hacer, son 4 actores, pero es tremenda, muy buena. Jesús Pancracio Palacio. Y para saber más de la vida de Jesús, hemos pedido a nuestra compañera Alma Morote que nos haga un pequeño resumen. Jesús Cracio nace en Gijón, donde vive sus primeros 24 años frente al mar. Volcado en el fútbol, juega hasta en un equipo de tercera, donde sus exageradas caídas llaman la atención de un compañero que le invita a adentrarse en las tablas. Tras estudiar en los jesuitas, acaba en el grupo de teatro Gesto, del que luego se entera que es una célula comunista. Y es en la escena independiente de los 60 y 70 donde a nuestro invitado se le inocula el veneno teatral. Año 72 en Madrid. Jesús debuta como actor en El Español en un Tenorio con una lanza en la mano. Las agrupaciones La Máscara, Bululú, Los Goliardos y El Gallo Vallecano fueron su escuela. Y tras varios trabajos padece mal de escenario. A partir de ahí, comienza como ayudante de dirección con José Luis Alonso, Jaime Chávarri y Manuel Canseco, entre otros. Esa práctica le ha llevado a dirigir más de 50 obras. De algunas de ellas hablaremos hoy. Muy bonito, muy bonito. Y tu padre,
de origen cubano, ¿no? Le dieron una beca para que estudiaras en la Inmaculada. Sí. Con los jesuitas, pues bueno, no fue tan bien. No fue tan bien porque eran todos niños pijos, adinerados y yo... Directamente. Y llega la etapa del fútbol. Oye, ¿cómo de importante ha sido el fútbol en tu vida? Importantísimo. Yo nací frente a la playa. San Lorenzo. Sí, la playa de San Lorenzo. Frente, un sitio que se llama la Escalerona, que es una escalera muy grande. Ajá. Nací enfrente. Entonces salía en traje de baño Sí. de mi casa y con la pelota. Y desde los 5 hasta que me vine corriendo detrás de la pelota. Le preguntaron a un filósofo qué era la felicidad. Y dijo, un niño de 3 años corriendo detrás de una pelota de colores en la playa. La playa. Pues que llevas viviendo aquí en Madrid, que estábamos hablando antes de la charla, desde los 70. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Y si algo tenemos que echar en falta a los que somos de costa, ¿no? Es aquí de Madrid la playa, ¿no? Pasé los primeros años una angustia Sí. acuática terrible. Igual de ahí podíamos relacionar de que el mal de escenario igual te pudiera venir por ahí. No se supo nunca. Ya. Nunca se supo, digo, porque Bueno. es eso, te quitaron hasta una vesícula y tuviste que ir a una chamana. Sálvame de la En En México. México, con María José Goyanes, nos fuimos los dos, con gatos, humo, impresionante. Ella cogió libros entre el polvo y sacó uno, miró y me dijo, usted tiene mal de escenario. Y dije, pues me bajo del escenario y me convierto en director. Y como en aquella época, 70 y pico, creo que todavía no había clases de dirección en la escuela, no lo sé. Claro, empezaste de ayudante, que decía nuestra compañera. Empecé de ayudante con José Luis Gómez, Manolo Collado, Chavarri. Tuve la suerte grandísima de trabajar con grandes directores de los que aprendí todo. Yo no he ido nunca a una clase de teatro. burlate. Que en los 60 o 70, lo digo para la gente que se haga una idea, ¿no? Había 8 grupos de teatro independiente, ¿no? Goliardo, Tábano, Aquelarre, Tespis y La Máscara, ¿no? Que eran algunos de ellos. Sí. Y esa fue tu escuela. Al final llegas a Madrid, que decía la compañera, pues lo que tú decías, con ese veneno del teatro, a los corrillos, ¿no? Del Café Dorín junto al Teatro Español. Te informas que se monta ese Tenorio, ¿no? En las tablas asaltas a Luis Escobar a la salida del Español para montar el Tenorio. Y con los Goliardos junto a Tábano, es que son los más destacados. Ahí haces La boda de los pequeños burgueses, Sí. 2 funciones diarias. Eso Dos. díselo. Eso díselo tú ahora a los No, actores que hay. Pintarrajeada la cara de arriba abajo. Pero eso díselo tú a los actores ahora. En julio y agosto hicimos gira y yo tuve que dejarlo porque pesaba 56 kilos. Y te sustituye Mario Gas. Curioso. Año 73. Pero, claro, es gracioso porque luego en cadenas tele, Café Teatro, y bueno, llega eso, haciendo de La buena crianza del gusano en el alfil, ahí es donde sientes esas náuseas, ¿no? Y hablamos mal de escenario. Digo, para que la gente lo entienda, es como pánico escénico, ¿no? Se podría decir lo que padecías. Yo llevaba haciendo teatro desde los 18 años y un día en un estreno en el Teatro Alfil, pues no lograba articular palabra. Me miré y hice yoga, le decía adiós, nada. Me quitaron la vesícula, nada. Cada vez que pisaba un escenario hacía... Entonces hice Ecus, de caballo, que no hablaba. Y en Ecus estábamos todos viendo la función. Estábamos todos, era circular. Y yo, como estuve casi 2 años, ahí empecé a dirigir. Ahí justo. Estaba sentado. Y luego ya trabajé con algunos nombres que te dije. José Luis Alonso, me faltaba. Es que tuve la suerte de trabajar con Pilar Miró, Chava, ¿sí? José Luis Alonso, José Luis Gómez, Manolo Collado. ¿Crees que los directores deben de pasar por ser actor? Para mí es un plus. Para mí es un plus haber estado en el escenario
porque sé lo que siente el actor. Sé cuando está incómodo. Cuando veo que una frase se le atraganta, digo, la quitamos, porque sé lo que pasa. He estado como actor muchos años y mi relación con el actor es mucho mayor, mucho mejor que si yo no hubiese pisado el escenario. Es necesario, para mí es necesario. Los entiendo mucho mejor, los comprendo mucho mejor, los quiero más, los amo más, porque sé lo que está de arriba. Que esté la marinera, todos los días 1 o 2 funciones, allí a dar el callo con 39 de fiebre. Entonces no existían ni cover, ni sustitutos, ni absolutamente nada. Tuvo que llegar la huelga de actores para decir, vamos a plantarnos, que ahí estuviste, Sí. y decir, oye, hay que poner un poco de orden aquí. Sí. El infierno de tu gloria. Es sensacional. Yo tenía 24, 25, no sé. Y Juanito Diego, del que me hice amigo para toda la vida, niño, ven acá, que me firmen estos papeles. Y me hice amistad con él y me pasé en la huelga pidiendo firmas, que tengo en casa un montón de ellas que no mandamos. Sí, la huelga fue algo maravilloso. Y que se deben de dar cuenta los actores de ahora, que gracias a esa lucha precisamente tienen muchos de ellos los derechos, Claro. por los que bregasteis entonces. No se pagaban ensayos, no había día de descanso. En gira no sé si había dietas, y si te daban dietas era una porquería. Concha Velasco y Juan Diego estaban haciendo La llegada de los dioses, estaban haciendo los dos un lunes que se trabajaba. Concha le dijo a Juan, ¿qué coño es esto de trabajar todos los putos días? Pero no puede ser. Salieron, nos reunimos, empezamos, reunión aquí, reunión allá, clandestinas, Partido Comunista, Partido del Trabajo, la ORT, todos los que estábamos, yo estaba en el PT, que estaba un poco más allá del Partido Comunista, reunidos y fuimos preparando algo que fue impresionante, pero que fue la única huelga que se le hizo a Franco, porque aquel día no se rodó, no se trabajó en el cine, no se trabajó en la tele, no hubo un teatro abierto, y eso con Franco. Se respiró, hay un poquito de libertad. Habían excepciones, digo, en el asunto de los montajes, porque llegó Las hijas del capitán, ¿no? En el 79, por hablar de giras kilométricas, con un elenco también kilométrico. Entre ellos estaba esta actriz. Gracio, querido, Alex y compañía. Empecé a enamorarme de ti cuando asumiste la ayudantía de la dirección de La Lozana Andaluza. La función no me iba en absoluto físicamente, yo nunca fui una hembra jarifa. Pero una vez metida de hoz y coz, tú me animabas y me dabas herramientas para poder salir dignamente del embrollo en el que me vi envuelta y no sé cómo todavía. Tú te convertiste en uno de los más interesantes directores de este país. Te lo has jugado siempre. Siempre tus espectáculos han tenido tu sello. Siempre fuiste un valiente caminando por el filo del abismo. Y salías airoso, sales airoso. Además, eres divertido, paciente y buen compañero. Acabamos de hacer una lectura del Don Juan Tenorio y te sacaste de la manga un mix mezclando realidad y audiovisual. Y he tenido la fortuna de salir en pantalla, en la escena del sofá, y hacer al mismo tiempo la Brígida. Tú dices que lo has hecho por mí, y yo la verdad es que he estado más nerviosa que nunca, porque no quería defraudarte. Ha sido el mejor regalo que me podías hacer. Te quiero muchísimo. Un beso. Se trata de María José Goyanes, que destaca, qué importante, tu sello,
tu sello. Sí. Y qué importante, digo, en lecturas como aquella del Don Juan Tenorio que armaste a tu cargo la versión, no solo la dirección, ¿no? En el Teatro Fernán Gómez, que pudimos ver el año pasado. Claro, ella dice, no sé si lo hiciste por mí o lo hiciste pero... De todo un poco. De todo un poco. A mí me encargaron el Tenorio. Uh-huh. Yo fumo 3-4 pitillos al día y me salgo al balcón de casa. Y una noche, decía, coño, Estudio 1. Estudio 1, qué importante ha sido en nuestra profesión. Totalmente. Porque todos los que no vivíamos en Madrid no podíamos ir al teatro todos los días. Entonces veíamos Estudio 1. Y el Estudio 1 está grabado. Don Juan Tenorio. Lo busqué, vi a Juanito Diego, a María José, sí. Paco Raval, Concha Velasco. Y pensé en jugar el ayer y el hoy y también hacer un homenaje a Estudio 1 y a todos esos grandes actores que nos enseñaron a hablar, cosa que hoy se hace muy mal, perdón. Los que hacían televisión antes venían de teatro. Entonces estaban acostumbrados a hablar 4 horas al día delante de 200 espectadores. La gente que empieza hoy en televisión... Parece que susurran algunos, ¿no? Sí, susurran, no se les entiende. Entonces no han pasado por el teatro, que es la ley número 1. Y yo creo que hay escuelas y colegios, escuelas que les enseñan para actuar en televisión, que es donde está la pela, no para el teatro. Y claro, llegan a la televisión y lo dicen como a prisa la cosa. Corre dinero, no se puede repetir. Única toma. Única toma, bla, bla, bla. Entonces, así sale. Yo llamo a pocos actores de televisión. Cuando hago mis repartos y cuando los llamo los he visto 6 u 8 veces. Porque el último curso que di, que fue el dardo en la palabra, que es un libro de Lázaro Carreter, hablaba de esto. De decir, de hablar, porque hasta los políticos hablan mal, puntúan mal. La profanación. ¿Cómo que la profanación? Será la profanación. Hablan mal para darle más fuerza a la palabra. No, lenguaje. ¿Cómo que lenguaje? Lenguaje, hombre. Y luego también esa manía del actor, muchos tienen esa manía, de subir la última frase. Estuve en la playa y me bañé. Y estuve en la playa y me bañé. No me bañé, no. Solamente se puede subir cuando sigues hablando, nada más. Porque si ya nos vamos al teatro clásico, antes que hablábamos de Marta Poveda, que me parece una maestra del verso, Marta es maravillosa, sí. Pero que hay muchos a día de hoy, y fíjate que muchos beben de profesores como Vicente Fuentes, ¿no? Que es un gran maestro de la palabra, y pese a eso hay muchos que parece que no saben, vas al teatro de la comedia y no saben manejar bien el verso, ¿no? No sé si opinas igual, ¿no? Sí, opino lo mismo. El dinero, sí. La tele mató el teatro, como era aquello, el disco mató el rock. Pues en esa lectura vamos a seguir escuchando. Hubo también actores como este, al que los oyentes no van a tardar en identificar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Me llamo Ramón Langa y estoy intentando ser actor desde que tengo 20 años más o menos. Y ahora ya a mis 60 y tantos creo que estoy a punto de conseguirlo, gracias, entre otras cosas, a un gran maestro de la dirección de escena como es Jesús Cracio, un inmenso e inconmensurable director de teatro que entiende a los actores como nadie y que se atreve a hacer cosas que los demás no se atreven. Un genio innovador e improvisador como no hay otro. Y siempre lo diré, lo dije hace muchos años en un espectáculo que hicimos dirigidos por Jesús Cracio en Almagro, dije lo que repito ahora con las mismas palabras porque es la verdad.
Yo, a las órdenes de Jesús Cracio, me atrevo a hacer de Heidi. Esa es la verdad. Besos para mi admirado, queridísimo y amadísimo Jesús Cracio, con todo mi corazón. Y él sabe que se lo digo en serio, porque conoce mi corazón, y yo el suyo. Y es un corazón que no cabe en un pecho. Felicidades, Cracio, te quiero. Pues me vas a hacer llorar tú estos. Ay, Ramón Langa. Aguanta, que todavía queda alguno más, pero bueno, que la voz de Bruce Willis, Este que todos bajamos habrán conocido. 4 o 5 veces. Joe Killer, bueno, sí, podríamos recordar, claro, bastantes montajes y ha hecho mucho y muy buen teatro. Sí. Ramón, sí. ¿eh? Sabe mucho. Y buena gente, ¿qué más? Hacemos un paréntesis, porque hablando de actor, es algo que has cultivado. Digo, porque en los 80 te vemos como actor, hablamos de ese pánico escénico, pero es que te vemos en audiovisual. Barrio Sésamo, 2 pelis de Almodóvar, al que conoces como actor en Los Goliardos. O sea, podemos decir que aquí tenemos delante a un chico Almodóvar. Sí. Chico Almodóvar, y de ahí hasta 2007 también tenemos La Soledad, película de Jaime Rosales que gana el Goya. Yo tengo un Goya, sí señor. Casi nada. Casi nada. Sí. O sea, por eso te digo que para tener pánico escénico ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. No, cine no. Es el teatro, pero se me fue, ¿eh? Ya. Nunca se supo. En el 92 escribes y diriges No hay camino al paraíso, nena, representado en el alfil. Pues que sí que hay camino al paraíso. Aquel viaje que hicimos juntos con Juan Diego, con las magníficas Celia y Pilar, y de tu mano, fue una de las cosas más bonitas que nos ha pasado nunca. Trabajamos durísimo, porque nos gustaba, teníamos esa pasión que seguimos teniendo. Somos mayores y apasionados y seguimos creando y seguimos haciendo nuestro teatro incómodo, porque a ti y a mí nos gusta el teatro incómodo. Tengo tantos recuerdos de No hay camino al paraíso, aquellas críticas maravillosas, aquel Centeno que nos dijo esas cosas tan bellas, aquel alfil, aquel teatro donde la gente venía y tomaba una copa y de pronto se hacía el silencio como si no hubiera cubitos en el vaso. ¿Te acuerdas? Qué bien lo pasamos, qué obra tan hermosa, qué aportación al teatro. Así que agradecidísima de haber formado parte de aquel No hay camino al paraíso, nena. Y yo te digo que sí, que tú y yo y Juan Diego y las compañeras tocamos el paraíso cada noche en el Teatro Alfil. Grandioso, grandioso. Un beso enorme. Sandra Toral, que formaba parte de ese elenco encabezado por Juan Diego, te dijo, Juan Diego, precisamente, Cracín, ¿qué has escrito de mi vida? ¿Cómo fue de especial, digo, ese teatro incómodo, por llamarlo de alguna manera, en el Alfil? Yo formaba parte en el Alfil de la producción, o sea, éramos como 4 socios, ¿no? Sí, pues montaste tu propia compañía, donde impulsaste más de una veintena de espectáculos y llegas hasta balar hasta tu casa. Qué locura. Entonces yo, Bukowski, empecé a leerlo y decía, ¿qué teatro? Este Bukowski tiene teatro de una profundidad mucho menos machista de la gente, que cree que es un machista, y yo pienso que no, habla del mundo, habla de la vida. Entonces empecé y cogí trozos de aquí, inventé yo cosas. Tom Waits, al que yo admiraba y admiro muchísimo, pues es la voz de Tubería. Entonces lo escribo, ¿a quién coño le mando yo eso? Las ideas que queríamos hacer en el Alfil era llevar nombres, que no fuese un off al estilo de los otros off. Luego yo llevé a Ramón Langa ahí, llevé actores de primera categoría. Y yo, como tenía mucha amistad con Juanito, te mando una obra y la lees, venga, sí, mándamela, tal. Yo soy un gran jugador de billar, no está mal que lo diga porque es verdad, soy un gran jugador de billar. Y yo me iba todas las noches a jugar al arco en Malasaña. Y volví a las 2 a casa, que era cuando teníamos contestadores. Coño, el contestador. Cracín, hijo puta, ¿por qué has escrito mi vida?
¿Por qué has escrito mi vida, sinvergüenza? ¿Cuándo empezamos a ensayar? Y ese trabajo, que fíjate que hasta se hacía moratones, no es como... yo no sé, fíjate que ha hecho trabajos, ¿no? Pues hablamos antes de esta charla, un Ricardo III, que si la... Pero yo creo que como ese no hubo otro. No hubo otro trabajo. Le dieron todos los premios, estaba inconmensurable, estaba pasando un mal momento de su vida por razones amorosas y estaba revuelto. Justo para hacer Bukowski con ironía y con gracia, ¿no? Nos entendimos muy bien, ya nos conocíamos. A ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo te digo lo que quiero que hagas y tú haces lo que a ti te dé la gana. Parecido a lo que yo te he dicho. Yo te digo, la cosa va por aquí. Está Juan Echanove, que vino al ¿no? Vino y al final le dice Juanito, Echanove, si alguien te dirige, que te dirija a este, que soy mejor. ¿Qué? Dice, pues este dice, oye, Cracio, ¿y si hago esto? Y él dice, prueba. Prueba. Año 97, se escenifican Los domingos matan más hombres que las bombas, ¿no? Una refundición de textos de Quim Monzó, entre otros autores. Y a este respecto escuchamos a una mujer. A otra intérprete, evidentemente, que tiene que ser una mujer. Mi Cracio querido Cracio. ¿Cuántas vidas hemos vivido juntos, eh? Cuántos escenarios, cuántos viajes, cuántos ensayos, cuántas miradas, cuántas cosas bonitas y cuántas cosas duras también, y cuántas luchas. Creo que la primera fue que no, aunque antes de eso hubo un taller en Asturias que a mí me despertó hacia la vocación que ya tenía, pero ahí se empezó a conducir. Yo tenía 16 años y fuiste tú quien me propusiste a José Luis Alonso de Santos para hacer la Estanquera de Vallecas. Y ahí empezó todo. Y luego compartimos una obra, Los domingos matan más hombres que las bombas, que siempre, siempre tuvo un antes y un después. Para mí, y puedo atreverme a decir que también para ti y para todas. Fuimos a América, a todas las regiones, pueblos, ciudades de España, al Teatro Alfil. Esa función valiente y feminista nos cambió la vida. Y los peces que siguen el curso del río, mientras nosotros nunca lo seguíamos, y baldosas, tan diferente a todas, ¿no? Una función preciosa. En fin, muchas gracias, Jesús, mucha suerte, mucho amor, y siempre, siempre, siempre serás fundamental, como siempre lo fuiste, como lo seguirás siendo en mi vida. Un beso muy grande, te quiero mucho. Menuda gira, 2 años de una obra valiente y feminista. Beatriz Bergamín, que no lo hemos dicho, hablaba ella de lo fundamental que ha sido en su vida. Sí. Cuando terminamos el Don Juan Tenorio, estábamos sentados, Concha Bustos y yo hablando. Tú conoces a Concha, claro, sí. Una persona importantísima en teatro español. Sí. ¿Qué tal? Dice, mira, Cracio, yo voy a ver un espectáculo que no sé quién lo ha dirigido. Tú eres Craciano, todos tus espectáculos son Cracianos. Y en eso llegó Juan Carlos Pérez Fuente y me dijo, este espectáculo lo vamos a poner el año que viene un mes. Digo, está Concha delante, ¿eh? Está de testigo. Está de testigo lo que estás diciendo, Juan Carlos. Hay que ponerlo un mes. Esto es una noche histórica y el año que viene lo ponemos 20 días o un mes. Pues salió muy redondo por lo del Estudio 1 y porque hicimos un Tenorio diferente también. El Tenorio no era ni rubito ni delgado, no, era un toro. Y que es lastra. Son fuerte, cuadrado, así.
Yo quería un toro. Y yo quise poner, no me dejaron. El toro al borde. Igual se hubieran tenido que pagar derechos, no sé. Fíjate que hablas de lo que habías trabajado, pero Beatriz hablaba también de baldosas, ¿no? Que eso fue como una ruptura, me refiero con respecto a lo anterior que habías hecho. Sí, total. Y eso llega en el año 2000, que recibe tan buenas críticas. Otra voz. La obra en sí, bueno, yo vista con los años, era mi primera obra de teatro. Yo no tenía ni idea de ese mundillo, era lo primero que escribía. Pues Cracio, pues se dio cuenta de lo pipiolo que era yo, de lo verde que estaba y bueno, yo creo que me trató con cierta ternura y bueno, me sentía un poco sobrepasado, ¿no? Porque veía a este director tan importante, tan serio, que iba a dirigir un sainete. Me enteré de que mi obra era un sainete en ese momento, porque yo no sabía lo que era un sainete. Y nada, yo pues, estoy muy agradecido por dirigir mi primera obra de teatro, por haberme tratado tan bien y por haberme dado la primera lección de teatro y una de las más importantes que he recibido como autor. Pues quise ponerle hacerle alguna crítica, vaya. No me acuerdo cuál era concretamente, pero algo dije. Y resulta que me agarró Cracio, me pilló por banda, me llevó aparte y me dijo: nunca vuelvas a poner en cuestión al director delante de los actores. Y joder, qué buena lección esa. No se me ha ocurrido volverlo a hacer en mi vida. Pues hay un capitán que es el director y ponerlo en cuestión frente a los actores, pues realmente es algo indebido. Esa es la lección que aprendí con Cracio, que se me quedó bien grabada en la mente y pues tengo un recuerdo muy entrañable del montaje y de ti. Y ya no me enrollo más. Venga, un abrazo muy fuerte. David de Solá, ¿no? Autor de Aquel Baldosas, que se representó en el Teatro Arlequín, algo totalmente distinto a lo que habías hecho antes. Sí, sí, necesitaban un aire, nunca deben de saber. Esas fricciones que hay y que pueden haber. No pueden saber si hay fricción entre iluminador, trapecista, escenógrafo, que puede existir. Que puede existir. Tremenda lección. Claro. ¿No? ¿Cómo te metes en este baldosa? Yo estuve 5 años, 6 dirigiendo en el INJUVE. Estuve estuve de director de todos los espectáculos que se hacían, todos los talleres. O sea, me inventé el Marqués de Bradomín, me inventé yo, por ejemplo. Sí. Y Baldosas ganó el Marqués de Bradomín. Y dijiste... Cuando lo leo, digo, esta obra le falta mucho, pero es muy divertida. Era una casa que se vendía por baldosas. Entonces, si tú comprabas 4 baldosas, podías ocupar esas 4. Y vienen unos y compran 4 baldosas y hay que hacer una cama. Y ahí viven. Por aquí salen a trabajar a la ventana. Y iban pagando más baldosas. Y ya podían ocupar este espacio. O sea, iban comprando baldosas. ¿Qué actual? Porque si hablamos de finales de los 90, principios del 2000, ¿no? Que todavía los pisos estaban, o los alquileres... La compañera me ha dicho, mira, deberías hacer baldosas porque es de una actualidad. Total. Y es muy graciosa, además, muy graciosa. Y el final también es muy cabrón. Han comprado toda la casa, menos una baldosa. No podían tocar ninguna baldosa que no estuviese comprada. Claro, que no fuese suya. Porque si la tocaban perdían la casa. Entonces van a festejar y a ver una botella de champán. ¿Y dónde cae el corcho? En una de las baldosas que no es suya. Exactamente.
Pues a qué lo aldosas. Muchas gracias, David, por supuesto también por tu mensaje. Gracias, David, gracias. Y guapo. Acabamos con la última. Sexo, poder y dinero, ¿no? Ingredientes de Mercado Libre, cuarta obra, que fue un éxito en aquella guía del ocio. Y para hablar de ella, ¿quién mejor que alguien que nos habla de la construcción de los personajes? Era una obra muy audaz. Nos hacíamos toda la mitad primera de la obra, era absolutamente desnudos, los dos, desnudos de cuerpo. El alma se desnudaba poco a poco hacia el final y ahí ya estábamos vestidos. Y recuerdo una espectadora que dijo, cuando se vistieron la obra se convirtió en desgarradora. Hubiera preferido que siguieran en pelotas. Y también recuerdo otra espectadora que cuando termina, porque mi personaje después de lo que le ocurre a ella o que él le provoca a ella, tiene un pequeño soliloquio o monólogo final. Y cuando terminé el monólogo, antes de que se apagara la luz, una mujer se puso de pie y me dijo, ¡cabrón! Y me parece que fue la devolución más bella que me han hecho. Yo seguiré agradecido a Jesús y esperando que me tire otro texto para volver a trabajar juntos, que para mí fue una alegría, ¿eh? Es un director provocador, audaz, valiente, que nada le impide cumplir con lo que él se propone realizar con ese texto, ¿no? Entonces, desde aquí, muchas gracias, Jesús, y muchas gracias, Alex, por invitarme a estar con Jesús en este momento. Este momento, Daniel, ¿qué cosas te dice Daniel Freire, ¿no? Que protagonizó esa obra y esa reacción? Público soberano. Que Cabrón. Está tan metida que le hacían unas putadas a la tía. Un día cualquiera no sabes qué hora es. Lo que me está impresionando un poco, las palabras de todos los intérpretes que han hablado. Valiente, audaz, nada. Valiente, audaz, provocativo. Me voy para casa. Con las pilas cargadas. Pero bueno, que me digan todo eso. Los actores que han trabajado conmigo, que soy audaz, provocativo, luchador, que me propongo hacer lo que hago. Esto yo lo podré oír después, ¿no? Sí, esto tú no te preocupes, que te vamos a hacer un mix para que lo escuche todo el mundo, de todas las voces, y que va a quedar estupendo. Todas las noches antes de... Te lo pones. Lo pongo. Te lo pones en bucle. Oye, al respecto de esto que decía Daniel, te quería preguntar si escribes o diriges pensando en el público. Por supuesto. Yo soy el primer espectador. ¿Sabes que los hay también pensando en la crítica? No. Director de escena tiene dos funciones básicas. La primera, que el espectáculo no sea una catástrofe, que no se caiga el decorado, que no se caiga la luz. Liberarte de la catástrofe. Esa es la primera función. Y la segunda es que llegue al público. Yo soy el primer espectador y yo soy muy crítico con mi trabajo. Y cuando veo que aquello no funciona, una cosa que hice de Max Sau en El Matadero, tengo tantas personalidades que cuando digo te quiero no sé si es verdad. Sí, con Juan Calot y otros tantos. Sí. A 10 días del estreno, cambié el primer cuarto de hora de la función. Dije, no funciona, este cuarto de hora no funciona. Y a 10 días hicimos otro que funcionó perfectamente. Y suelo ser bastante crítico con lo que hago.
Y qué importante ser crítico, digo, porque hablas de ese sol ulcerado precisamente en el Alfil, en aquel noviembre del 93, que veíamos aquí, que estaba Roberto Cerdá, que a quien tuvimos presente, que antes hablábamos en un impasse que hemos hecho en la charla de Sonia Almarcha, pues hicimos una charla con Sonia y tuvimos a Roberto Cerdá, ¿no? De esta obra de Vallejo que nos decías, y bueno, luego los otros de Roberto Cerdá, año 94, Johnny cogió su fusil, ¿no? De 2006, la guerra de Irán, fíjate también que de actualidad, que esa obra removía conciencias. Luego te decía, está lo de audaz, porque a ver quién se atreve a montarse Johnny con su fusil. A partir de la película, a partir de la novela, estuvimos en la cuarta pared un mes y luego salimos de gira y se vio en 20 ciudades. Estábamos en plena guerra de Irak, creo. 2006, guerra de Irak, que efectivamente sí. Y yo dije, yo tengo que hacer una película de guerra. Luego me llamó la atención, sí, por ahí teníamos la ceremonia de la confusión, ¿no? Con María Velasco como autora del CDN en 2013, que nos deja a dos actores que nos dejaron prematuramente, con quien ya hiciste otros trabajos, Julián Ortega, ¿no? Que te vimos en la sala tú también con él y Mikel Insúa más recientemente. Algo ha empezado. Aquella obra exploraba la movida madrileña. Estábamos hablando antes de la charla. Jolín, tú que vives aquí de 70, 80, de toda la vida del barrio de Malasaña, ¿cómo fue tu relación con aquella movida madrileña? Mi relación con aquella movida madrileña fue maravillosa. Antes de morirse Franco, digamos que ya existía la movida. Lo que pasa es que estaban las casas. Sí, nosotros hacíamos nuestra movida. Compramos una botellita de vino y vamos a casa y vamos unos porritos y tal. Y a mí la movida madrileña me llega porque la viví mucho, porque yo tuve mucha amistad con Moncho Alpuente y con Óscar Mariné, también la sigo teniendo, que es el Premio Nacional de Diseño, Óscar Mariné, por una revista que se llamaba Madrid me mata, que era la más. Entonces estuve metido en revistas, en teatro, en todo. La movida madrileña estuve en todos lados. Y fue maravilloso. Imagínate vivir 25 años bajo la dictadura, a que de repente, venga, esta es la vida, a vivir de creación, Alaska, todo servía, Pedro Almodóvar. Tengo que darte unas perlas ensangrentada. Todo, la gente a la calle de colores. Fue el cambio de España, de blanco y negro cambió. ¿Y crees que ha habido otro cambio? Me refiero, cosas de gente que llevamos, por ejemplo, como yo, llevamos más de 10 años aquí en el barrio, que está cambiando la identidad. Ponerte ejemplos incluso de locales, ya no está el palentino, ¿no? Ese que hacía esquina, ya cada vez vemos más, pues no sé, o Carrefour o Días, ¿no? Parece que está cambiando como un poco ya no solo la estética, ¿no? Sino que está todo como súper enfocado al turista y no tanto a esa identidad, ¿no? Por la que se regía el barrio. Desgraciadamente sí, esa es mi opinión. Ya. El barrio era un barrio estupendo, con ballestas, allá al lado, una movida, gente, tiendas, cada 5 tiendas, no bares. Comprabas lomo, al siguiente comprabas carne, al siguiente había pan, al siguiente comprabas unas zapatillas. No puedes comprar nada, porque solo hay menús japoneses, chinos, franceses, alemanes y no sé qué. Ha cambiado mucho. El barrio ha cambiado mucho. Yo me quedaba con aquel. Me resulta un poco de plástico. La calle desierta, la noche ideal. Y vivo. Yo tengo una casa, por suerte, estupenda. Y moverme de aquí, ¿a dónde? Dice, ¿dónde me voy a ir? A Ruchi. Me quedo aquí. Pero el cambio es muy fuerte, muy fuerte. Marcha atrás. Una y no más, Santo Tomás. Vamos concluyendo porque aquí hay un antiguo vecino del barrio
¿Lo escuchamos? Ya no coincidimos tanto por la calle Pez, porque me he mudado a un pueblecito de la provincia de Palencia que se llama Saldaña, donde curiosamente coincido muchas veces con Carlos Sánchez, que tiene una casita aquí. Carlos Sánchez, ex gestor del Teatro Alfil en los años 90, junto a Carlos Romay, tu gran amigo desaparecido, descanse en paz. Pues un par de cosas. En La llamada, por ejemplo, las chicas protagonistas se quejaban a veces de tener que esperar a que entrara el público, ellas en escena, en unas literas, y tenían que esperar hasta que el Teatro Lara se llenara. Decían que era muy pesado porque tenían que estar ahí, no sé qué, y yo les decía, les recordaba que yo en la ceremonia de la confusión tenía que hacer exactamente lo mismo, esperar a que entrara todo el público, pero dentro de un ataúd cerrado, así que basta ya de quejarse. Aún sabiendo que mi intervención iba a ser solo musical, pues me hacían hacer improvisaciones. Tuve que hacer un par de improvisaciones, una con Julio Rojas, que yo hacía de su novio, y otro con Julián Ortega, el bueno de Julián, que nos dejó hace poco tiempo. Tristemente falleció tan joven, no me lo explicó. Y luego Miquel Insúa, hace poco también falleció. Vaya montaje. Pero los recuerdos son bonitos y abro ese debate. ¿Es realmente necesario montar unas improvisaciones para profundizar en un personaje? Gracias. Espero vuestra respuesta. Nada, feliz año y saludos. Adiós. Escuchamos de fondo todas las secuencias. Esta versión de Groenlandia han llegado a su conclusión. El tiempo no puede esperar. Que hizo Richard Collins Moore para aquella obra de La ceremonia. Atravesaré el mundo y volando llegaré. Abre debate y pregunta. ¿Es realmente necesario montar improvisaciones para profundizar en un personaje? Eso fue un invento que se hicieron en el Centro Dramático Nacional. Por eso te pide tu opinión, no que hayas un invento tuyo, ¿eh? Ya. Tu opinión de eso, que ya puedes hablar libremente. Claro. Elegían una obra de un autor, autora. De una autora o autor jóvenes. Y luego buscaban a alguien que tuviese que ver con la historia para ponerlo. Pero la cosa era que el director y la autora tenían que trabajar juntos. Ya. Y eso es muy harto, difícil. El autor escribe en casa con el flexo, a oscuras, y con los sueños, sus sueños. Pero yo no, yo trabajo con personas humanas que sienten, que orinan, que sudan, que se emocionan. Entonces es una gran diferencia hay ahí entre autor y director. Yo he dirigido autores vivos y me he llevado bien. En este caso fue Regulín. Un poco Regulinchi, dejémoslo ahí. Un poco Regulinchi, porque era su primera obra en un centro dramático. Quería todo. Y todo no lo podía tener porque el director era yo. A lo mejor me paso. Tendría que decirte gracias por realizar mi sueño. 20 seres humanos tenía ahí. Don Juan Tenorio. Y yo tengo que coordinar todo eso para que me venga el autor y me diga, oye, aquella serie. Entonces yo cuando trabajo con autores vivos, hay que nos prefieren muertos. Y directores que prefieren autores vivos que se hagan el muerto. Con los autores lo primero que hago es sentarme y hablar. Y saber tú qué haces, yo qué hago. Y con todos me he llevado bien. Con todos me he hablado.
bien menos esta historia que no resultó bien. Y hay que poner el primer día de ensayo las cosas claras. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Mientras comienza un temporal. Vamos a la Sala Olimpia, así se llamaba antes el Valle Inclán, ¿puede ser? Sí. ¿O? Eso es. Pues aquí hay alguien que concluye este viaje de recuerdos y que estuvo también presente en aquella Sala Olimpia. Jesús Cracio, cuántos recuerdos, cuántas aventuras y cuántas cosas buenas relaciono contigo. Era una época buenísima en aquellos tiempos en los que había algunos arrimando el hombro como Jesús, como Guillermo y como otros, en lo que había tanto por hacer. Y allí estaban ellos como hermanos mayores ayudándonos, apoyándonos a los que veníamos algo por detrás, ¿no? Aquellos encuentros en Cabueñes, aquellos bradomines, aquellos espectáculos que hicimos, aquellos precipitados. Tengo buenísimos recuerdos contigo, Jesús. Y nada, pues realmente fue muy, muy importante para muchos de nosotros que te costaba ser nuestro camino. Espero que la vida te siga tratando bien, espero que todo vaya estupendamente adelante y te recuerdo con todo el afecto y hace demasiado tiempo que no nos vemos. Un abrazo enorme, Jesús, y enhorabuena por tanto y gracias por todo. Hasta muy pronto, querido amigo. Trata del autor Ignacio del Moral, que recordaba aquel precipitados, entre otros mensajes, y que te habla de hermano mayor, ¿eh? Sí. Estás haciendo mal. Aquí había 3 autores: Ignacio, Ernesto y murió nieto de Clarín, Leopoldo Alas. Como la seda, solo un cerador de Alfonso Vallejo, sí. Lo logré cambiarle hasta el final. Fíjate. Tiene unas relaciones estupendas, pero todo a base de hablar. La razón. Quien grita, nada suelta. Pierde la razón. Muchas pagarían por él. Ana Garay me dijo, he trabajado 2 o 3 veces con ella y me dijo 2 cosas muy bonitas que recordaré siempre. Me dijo: eres el único director que conozco que no pone los huevos encima de la mesa para dirigir. Concluimos. Ahora sí, en todas las charlas nos gusta rescatar un fragmento de la tertulia anterior. En la última rescatamos ayer una entrevista que te he dicho antes que hicimos a Juan José Oane, sí, productor de teatro, que sí, nos dejó ayer. Sí. Escuchamos un fragmentito. Venga. Yo he pasado muchas noches sin dormir, con unos ataques de angustia y de ansiedad que a las 4 o las 5 de la mañana me tenía que ir a correr por Madrid, por los bulevares de Madrid con un chándal, porque no podía dormir. Y yo he tenido más de una vez mi propia vivienda en la que vivo hipotecada por el banco, porque me ha salido mal una producción y porque no tenía dinero suficiente y tuve que, para conseguir dinero y pagar a la compañía. Hablaba del riesgo que tuvo que asumir como productor, hipotecando su casa. Dicen que tienes veneno en la piel. Tú has llegado a hipotecar tu casa por el alfil. Que tienes un tacto divino. Riesgos económicos reales y sacrificios que se hacen por la profesión, ¿verdad, Jesús? Así es. Hoy día no lo haría. ¿Eras un inconsciente entonces? No, tenía 40 años. Tenía mucha vida por delante. Si perdía esa casa, compraría otra. Pero ahora, con 80, si pierdo esta, ¿dónde te vas, no? Muy jodido. La cartilla del paro. Confianza. Alfil. Vamos a hacer aquí un teatro que te cagas, porque no había en Madrid. No era un off bastante cutre, con perdón. Sí. O teatro de tresillo. Una de las cosas que nos dijimos en el Tábano, Oriardo, Bululú, una de nuestras máximas era: no queremos hacer teatro de tresillo. Dijimos, aquí hay un hueco de espectáculos buenos, rompedores, Albert Pla, Radio Futura. Tú vas haciendo discoteca. Estuvo allí Radio Futura cantando. Sí. Albert Pla, muchísima gente. Llevábamos
después de las funciones. Que eres una bruja consumada y lo que pasa es que Porque sabíamos que la apuesta tenía que ser ella. Tenía que ser ella. Y cuando crees en ello, pues crees en ello. ¿Qué te gustaría que recordaran de ti, Jesús? Era todo un macho de pelo en pecho. Muchas cosas de las que han dicho los actores de mí. Eso me gustaría que se recordase, ¿no? Y, sobre todo, que he sido un hombre ético y bueno, en el sentido de la palabra bueno, y que ha ayudado a mucha gente joven. Mucha gente joven salió ahí gracias a mi pelea y a mi lucha. Ayudar a la gente joven, que a mí me gusta mucho. En todas las compañías que tengo siempre hay 2 o 3 jóvenes que acaban de salir de la escuela, que es lo que a mí me hubiese gustado, que me hubiesen hecho, ¿no? Pues eso, lo que han dicho los actores, creo que ha sido ético y bueno en el sentido de la palabra buena. El poema de Machado. Sí. En el sentido de la palabra. Con eso nos quedamos. ¿Has estado a gusto? A gustísimo. Me alegro. Me estaría media horita más. Gracias a Héctor Álvarez de Aisge, Esperanza Lemos, Nieves Soria, Marta Gutiérrez Abad por servir de gancho para estos mensajes. Asimismo, agradecer a todas las voces que hemos tenido presentes: María José, Ramón, Sandra, Beatriz. Está cerrando los ojos. Ahora te paso yo. Sí. Te paso yo quiénes son. Eso. David, Daniel, Richard, Conis Murno, Ignacio y Alma, que ha hecho ese resumen. Y un último agradecimiento a ti, Jesús, por tu tiempo hoy y dejar tu sello y huella imborrable en el teatro de España. Un abrazo. Muchas gracias.